La leyenda que se alza. Anastasio Aquino. El relámpago que despertó a los nonualcos. Atención, almas intrépidas y buscadoras de ecos olvidados. Cierren los ojos e imaginen El Salvador recién nacido, convulso, donde el grito de independencia de una corona lejana apenas había silenciado el gemido de una nueva opresión. En esta tierra de volcanes dormidos y campos de añil que teñían Europa, pero que aquí drenaban la vida de su gente, un hombre humilde, cuyo propio nombre, Anastasio, significaba resurrección, estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría el curso de la historia. Hoy no les contaremos solo una biografía, sino la epopeya de Anastasio Aquino, el caudillo nonualco que se atrevió a desafiar a un imperio naciente. Prepárense para desenterrar los secretos de su levantamiento, las razones profundas de su pueblo y los detalles curiosos que lo elevan de mero rebelde a figura mítica, un relámpago de dignidad que aún ilumina la identidad de un continente. ¿Sabían que antes de empuñar la espada, Anastasio no era un guerrero de cuna, sino un experto en el manejo del añil, el oro azul que llenaba los cofres de la élite? Mientras tanto, en sus obrajes, la vida de los indígenas se escurría entre vapores tóxicos y jornadas inhumanas. Fue en esos pozos de explotación, en el corazón mismo de la injusticia y no en salones de poder o academias militares, donde la rabia forjó su espíritu de liderazgo. Allí, en la miseria compartida, se cimentó su autoridad moral, una legitimidad que los libros oficiales rara vez reconocen. Y más allá de la historia conocida de su autoproclamación como rey de los nonualcos, con la corona de San José, ¿conocen el aura casi mística de invulnerabilidad que sus seguidores le atribuían? Creían que balas y machetes no podían herirlo, mientras él, con una audacia táctica innata y sin instrucción militar formal, desarticulaba ejércitos entrenados. Se decía que los espíritus ancestrales lo protegían, que la tierra misma le susurraba sus movimientos, una conexión profunda que solo un verdadero hijo de estas tierras podía poseer. Los susurros de los ancianos hablaban de un pacto con el mismo corazón de la selva. Su historia no es solo la de una revuelta, sino la de un clamor primigenio por la dignidad, por la supervivencia de una cultura milenaria frente a la rapacidad de un nuevo orden. Es el choque brutal entre dos mundos, la cosmovisión indígena, arraigada en la comunidad, la armonía y el respeto a la naturaleza, y la lógica implacable de una república sedienta de tierras y riquezas. Un choque que aún resuena. Si están listos para viajar a ese pasado turbulento, a sentir el pulso vibrante de la rebelión y a desentrañar el legado de un héroe que aún resuena en nuestra identidad, les pedimos que, con un golpe de valentía, le den me gusta a este relato. Quédense con nosotros hasta el final para descubrir la verdad completa y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para que la voz de la historia nunca, jamás se apague. Que comience este viaje épico. El grito de los oprimidos. La tormenta se desata. La chispa que encendió la pradera fue el colmo de siglos de agravios acumulados. Las Provincias Unidas del Centro de América, recién nacidas, lejos de traer la prometida libertad, habían sumido a las comunidades indígenas en una nueva forma de servidumbre. El gobierno, ávido de recursos, impuso nuevas y gravosas exacciones fiscales, como el infame impuesto de camino, que obligaba a los indígenas a pagar por cada producto que llevaban al mercado, incluso por la vital agua. Para un pueblo que apenas subsistía, esto era la gota que desbordaba el vaso de la paciencia, la afrenta final a su ya precaria existencia. Anastasio Aquino, cuya voz ya era respetada en cada rancho y milpa, se negó a aceptar esta humillación. Su indignación se alzó con la fuerza de un volcán. No era una revuelta ciega, era un clamor por la dignidad que había sido hollada, una exigencia por un trato humano y justo. El levantamiento se inició en su natal Santiago Nonualco y se propagó como un incendio indomable. Miles de indígenas, armados con el coraje de la desesperación, machetes y lanzas, se unieron a Aquino. Su ejército, descalzo pero indomable, barrió con las guarniciones gubernamentales, tomando control de importantes poblaciones,
y por un breve y glorioso momento, la estratégica ciudad de San Vicente. Allí, Anastasio Aquino no solo izó una bandera de rebeldía, sino que proclamó sus célebres leyes de los nonualcos. Estas 19 leyes, escritas con la sangre y el anhelo de su pueblo, eran un grito de justicia social que resonaba con la sabiduría ancestral. Prohibían el robo, el asesinato, la embriaguez, el uso de uniformes por parte de no militares, la explotación de las viudas y los huérfanos, y establecían el respeto sagrado por la tierra y las mujeres. Era una declaración de principios que revertía las injusticias más flagrantes del sistema que los oprimía. Imaginen la audacia de un líder indígena, dictando un código de vida que precedía en espíritu a muchas reivindicaciones sociales posteriores, emanando de una cosmovisión donde la comunidad, la tierra y la armonía eran pilares fundamentales. Estas leyes no eran meros preceptos, eran la constitución de un reino efímero, nacido del dolor y la esperanza, un modelo de sociedad gestado desde las entrañas del pueblo. Los hombres de la época, rostros del conflicto. En este drama épico, varios personajes jugaron papeles cruciales, cada uno encarnando una faceta del poder y la resistencia. Mariano Prado Vaca, el artífice liberal en la cuna de la República. Mariano Prado Vaca no era un caudillo surgido del campo o de las armas, sino un intelectual, un político liberal de la élite criolla, nacido en Guatemala, pero profundamente arraigado en la vida política salvadoreña. En un tiempo de convulsión y definición nacional, Prado representaba la facción que creía fervientemente en la necesidad de modernizar el Estado, de construir una república bajo los preceptos de la razón y el progreso, tal como lo entendían las nuevas corrientes europeas. Era un hombre de leyes y de ideas, forjado en los debates de la naciente Federación Centroamericana. ¿Cómo llegó Mariano Prado al poder en este turbulento escenario? Su ascenso no fue por conquista militar, sino por la fuerza de sus convicciones liberales y su habilidad para navegar las complejas aguas políticas de una Centroamérica recién independizada de España. La era post-independencia y la construcción del Estado. Tras la independencia, las provincias centroamericanas se debatían entre la Unión Federal y la autonomía de cada Estado. Prado fue una figura clave en este proceso. Él encarnaba la visión de un Estado fuerte, centralizado, que pudiera romper con las estructuras coloniales y empujar la región hacia el progreso. Su sueño era una Centroamérica a la altura de las naciones europeas, sin comprender que ese progreso a menudo aplastaba las realidades locales. Alianza con la corriente liberal. Los liberales, a diferencia de los conservadores, que añoraban el orden monárquico y el poder de la Iglesia, propugnaban la libertad de comercio, la separación Iglesia-Estado, la educación laica y, crucialmente para nuestro relato, la expansión de la propiedad privada. Prado se alineó con esta poderosa corriente, ganando influencia en los círculos políticos y económicos que buscaban transformar radicalmente la sociedad. Para ellos, la tierra ociosa de las comunidades indígenas era un obstáculo al desarrollo, una visión que chocaría frontalmente con la cosmovisión nonualca. Ascenso en la administración pública. Mariano Prado se ganó un lugar prominente por su capacidad administrativa y su intelecto. Ocupó varios cargos importantes en el naciente gobierno salvadoreño y federal, lo que le dio experiencia y una red de contactos invaluable. Fue en este camino burocrático y político donde consolidó su reputación. Jefatura de Estado. El voto de confianza o de necesidad. Llegó a la jefatura de Estado de El Salvador en un período de inestabilidad, precisamente cuando la nueva república intentaba sentar sus bases. Fue elegido o designado en momentos en que su visión liberal era considerada necesaria para establecer el orden y generar riqueza. Su mandato, sin embargo, estuvo marcado por la resistencia a sus políticas, especialmente de parte de las comunidades indígenas y de facciones conservadoras. En esencia, Mariano Prado llegó al poder como el rostro de un proyecto de nación liberal y modernizador, convencido de que sus políticas, aunque gravosas para algunos, eran el único camino hacia el progreso de El Salvador. Su autoridad emanaba de un sistema que buscaba transformar radicalmente la sociedad,
a menudo sin comprender o incluso despreciando las realidades y tradiciones de los pueblos que habitaban esas tierras desde tiempos inmemoriales. Su figura es clave para entender por qué un hombre de la élite, que se veía a sí mismo como constructor de una nación, se convertiría en el principal antagonista de la rebelión de Anastasio Aquino. Representaba la visión del progreso que, irónicamente, generaría la mayor opresión. Joaquín de San Martín, el militar conservador y el laberinto del poder. Joaquín de San Martín no era primariamente un intelectual, sino un militar de carrera y un político con una fuerte inclinación conservadora. Un hombre de acción y de estrategia, proveniente de la élite terrateniente salvadoreña. En el torbellino de facciones que dominaba la Centroamérica de entonces, San Martín se erigió como una figura central, un contrapeso constante a las aspiraciones liberales y federalistas. ¿Quién era y cómo influyó en el destino de El Salvador? San Martín representaba los intereses de aquellos que veían con recelo los cambios radicales propuestos por los liberales. Su visión abogaba por el mantenimiento del orden tradicional, apegado a las estructuras sociales y religiosas heredadas de la colonia. Creía en la fortaleza de la Iglesia y en la jerarquía social establecida como pilares de la estabilidad. Para él la fe y la tradición eran el ancla de una sociedad que los liberales amenazaban con su afán de progreso. La autonomía estatal frente a la federación. Si bien la idea de una federación centroamericana era dominante en los primeros años de la independencia, los conservadores como San Martín solían desconfiar de un poder central fuerte. Él priorizaba la autonomía y, a veces, la soberanía de El Salvador, lo que lo llevaba a frecuentes choques con líderes federalistas y liberales. No quería un poder lejano dictando sobre los intereses locales de la élite salvadoreña. El poder militar como garante del orden, como militar, comprendía y ejercía la fuerza. Para él, el ejército no era solo un instrumento de defensa, sino un garante esencial del orden político y social, especialmente frente a desórdenes internos o amenazas a la propiedad. Su visión era que la disciplina militar debía imponerse sobre el caos de las revueltas populares. Su ascenso y su papel en el ajedrez político. La influencia de Joaquín de San Martín no se construyó en los salones de debate, sino en los campos de batalla y en la intrincada red de alianzas y rivalidades políticas. Carrera militar y presencia activa. Su experiencia en las armas le otorgó un prestigio y una base de poder innegables. Participó en numerosos conflictos internos y externos que definieron la región tras la independencia, forjando su reputación como estratega y líder militar. Rivalidad y alianzas coyunturales. La política centroamericana era un constante tira y afloja entre liberales y conservadores. San Martín, como líder conservador, fue un acérrimo opositor de Mariano Prado Vaca y de la facción liberal. Sin embargo, su pragmatismo le permitía forjar alianzas temporales si el enemigo común, o el interés propio, así lo exigía. Este vaivén entre la oposición y la colaboración forzada era el pan de cada día en la vida política de la época. Es crucial entender que para él, la rebelión de Aquino era, en un inicio, una oportunidad para desgastar a Prado, una jugada más en su ajedrez de poder. Llegada a la jefatura de Estado. Al igual que Prado, San Martín también ostentó la jefatura de Estado de El Salvador en diferentes periodos, reflejando la volátil alternancia del poder entre las dos grandes facciones políticas de la naciente república. Sus periodos de gobierno a menudo buscaban reafirmar la soberanía salvadoreña y consolidar el orden conservador. En el contexto del levantamiento de Anastasio Aquino, la figura de Joaquín de San Martín se volvió crucial. Aunque inicialmente pudo ver la rebelión indígena como una forma de debilitar a su rival liberal, Mariano Prado, la amenaza de un movimiento popular descontrolado, que ponía en jaque los intereses de toda la élite, liberal y conservadora por iguallo, llevó a dejar de lado las diferencias y unirse a la brutal represión. Fue un recordatorio sombrío de cómo, ante la amenaza del pueblo, las divisiones ideológicas podían desvanecerse para proteger el statu quo. San Martín, en definitiva, fue una fuerza militar y política formidable. Un hombre que personificaba la visión conservadora de un El Salvador
que buscaba su propio camino en medio de la fragmentación centroamericana, siempre con la espada en una mano y la tradición en la otra, listo para defender los privilegios de su clase. Juan Bautista Navarro, el brazo de hierro del gobierno. Juan Bautista Navarro no era un político ideólogo como Prado o un estratega con ambiciones de poder como San Martín, sino un militar de carrera, un comandante leal al gobierno de turno, cuya misión era mantener el orden y sofocar cualquier atisbo de rebelión. Representaba la disciplina férrea del ejército naciente, la herramienta indispensable del Estado para imponer su voluntad sobre un territorio en constante ebullición. ¿Quién era y cuál fue su papel en la confrontación con Anastasio Aquino? Navarro fue, en esencia, el principal martillo de la represión. Su figura es clave para entender cómo el gobierno logró desarticular la formidable insurrección indígena. La mano dura del Estado. En un El Salvador post-independencia, donde el poder central era frágil y las rebeliones latentes, hombres como Navarro eran fundamentales. Eran los encargados de transformar las órdenes políticas en acciones militares contundentes, restaurando el control gubernamental por la fuerza si era necesario. No cuestionaba la política, la ejecutaba. Comandante en el campo de batalla. Juan Bautista Navarro fue uno de los líderes militares clave en la persecución y el enfrentamiento directo contra las fuerzas de Anastasio Aquino. Sus tropas, con mejor armamento, entrenamiento y logística, fueron las que finalmente lograron revertir la ventaja inicial de los rebeldes nonualcos. No lideraba desde un escritorio, sino en el fragor del combate, implacable y metódico. La captura del caudillo. La historia lo recuerda por su papel decisivo en la captura de Anastasio Aquino. Fue su determinación y la presión implacable de las fuerzas bajo su mando las que acorralaron al líder indígena, llevándolo finalmente a ser traicionado y entregado a las autoridades. Para el gobierno, Navarro fue un héroe por poner fin a la revuelta. Para los nonualcos, fue el rostro de la represión, el verdugo de su esperanza. En la gran narrativa de la rebelión de Anastasio Aquino, Juan Bautista Navarro simboliza el poder militar inflexible del Estado. Fue el hombre que ejecutó la voluntad de la élite dominante, el instrumento que aplastó físicamente un levantamiento que, aunque militarmente derrotado, encendió una llama de resistencia que ardería por generaciones en la memoria del pueblo salvadoreño. Su eficacia fue la tragedia de los nonualcos. El traje de la realeza indígena, una corona de intriga. Más allá de la imagen icónica y un tanto idealizada, la autoproclamación de Anastasio Aquino como rey de los nonualcos, con la corona de San José, no fue un mero acto de simbolismo religioso o una copia burda de las monarquías europeas. Fue, en realidad, un acto de profunda reapropiación cultural y un desafío directo al poder establecido, cargado de una intriga y un significado que pocos comprenden. ¿De dónde vino esa corona? No era una joya de reyes. Se cuenta que fue tomada de una imagen de San José que se encontraba en una iglesia. Pero ¿por qué San José? Aquí reside una clave. San José, para las comunidades indígenas, no era solo el padre de Jesús, sino también un símbolo de humildad, trabajo y protección de la familia. Al coronarse con su efigie, Aquino no solo buscaba la bendición divina, estaba enviando un mensaje claro. Él sería el protector de su pueblo, el padre de los nonualcos, asumiendo un rol de liderazgo arraigado en la tradición y la comunidad, no en el decreto de un gobierno distante. Este acto fue percibido por la élite como una blasfemia y una usurpación inaceptable, una burla a sus propias ceremonias de poder. Pero para los nonualcos era la legitimación de su caudillo desde una cosmovisión propia, donde el poder no emanaba de constituciones escritas por criollos, sino de la conexión con lo sagrado y con el espíritu del pueblo. Fue un golpe maestro de propaganda y un acto de rebeldía que combinaba lo político con lo espiritual, unificando a su gente bajo un estandarte ancestral. La estrategia rebelde, sin ejércitos formales, con corazón indomable. Los ejércitos de Aquino no se parecían en nada a las milicias gubernamentales. Carecían de uniformes, de disciplina de cuartel y de armamento sofisticado.
Sus armas eran los machetes con los que labraban la tierra, las lanzas forjadas con la paciencia del artesano y, sobre todo, el conocimiento profundo del terreno y la determinación inquebrantable que da la desesperación. ¿Cómo entonces lograron victorias tan sorprendentes? La respuesta está en una combinación de factores que el gobierno subestimó. Guerra de guerrillas y conocimiento del territorio. Los nonualcos conocían cada sendero, cada monte, cada quebrada. Utilizaron este conocimiento a su favor, tendiendo emboscadas, moviéndose con rapidez y desapareciendo tan pronto como atacaban. Esta táctica, primitiva pero efectiva, desmoralizaba a las tropas gubernamentales, acostumbradas a batallas frontales en campo abierto. Sorpresa y audacia. Aquino no dudaba en atacar objetivos clave, como San Vicente, la capital departamental, tomando por sorpresa a las autoridades. Su valentía y aparente invulnerabilidad infundían terror en el enemigo y una fe ciega en sus seguidores. Apoyo popular masivo. El levantamiento de Aquino no fue un capricho de un solo hombre, sino el resultado del hartazgo de miles de indígenas. Contaba con una red de informantes en cada aldea, con el apoyo logístico de las mujeres y los ancianos, y con la convicción de que luchaban por sus vidas y su futuro. Este apoyo hizo que cada nonualco se convirtiera en un potencial soldado o colaborador de la causa. Desorganización y desprecio del enemigo. Las fuerzas gubernamentales, confiadas en su superioridad militar, subestimaron la capacidad de organización y la furia de los indígenas. Su arrogancia inicial les costó varias derrotas y dio tiempo a Aquino para consolidar su poder en la región. No podían concebir que indios descalzos pudieran desafiar el orden. La estrategia de Aquino no se enseñaba en academias militares. Nacía de la tierra, de la comunidad y de una urgencia ancestral por la supervivencia. Fue la inteligencia de la desesperación contra la soberbia del poder. Un relato de David contra Goliat que, por un tiempo, pareció inclinar la balanza. El clamor indígena. ¿Qué problemas impulsaron la rebelión? La revuelta de Anastasio Aquino no fue un estallido espontáneo, sino la culminación de siglos de agravios acumulados, magnificados por las políticas de la joven república, que prometían libertad pero entregaban una nueva cadena. La paciencia de los pueblos originarios había llegado a su límite, y el aire en El Salvador olía a pólvora y a la sangre de la injusticia. ¿Cuáles eran las llamas que avivaron este fuego indomable? Explotación económica y tributación excesiva. El detonante directo. Las nuevas leyes republicanas impusieron impuestos gravosos y arbitrarios sobre las ya empobrecidas comunidades indígenas. El infame impuesto de camino es un ejemplo paradigmático. Se les cobraba por transitar, por vender sus escasos productos, por su misma existencia. Este no era un simple tributo. Era un impuesto a la supervivencia misma, un grillete económico que ahogaba la subsistencia básica y los empujaba al abismo. Despojo de tierras comunales, aunque no el único factor. La política agraria, que venía desde la colonia y se intensificaba con la República, buscaba la privatización de las tierras comunales indígenas para expandir los lucrativos cultivos de exportación, como el añil. Esto les arrebataba su base económica, cultural y espiritual, su conexión sagrada con la madre tierra, su sustento y la herencia de sus ancestros. Era la amputación de su identidad. Abusos y discriminación generalizada. Las comunidades indígenas eran objeto de constantes abusos por parte de las autoridades locales, los terratenientes y los comerciantes. Eran vistos como ciudadanos de segunda clase, obligados a realizar trabajos forzados en condiciones de semiesclavitud y sometidos a un sistema de castas implícito que le negaba los derechos más fundamentales y los reducía a meras herramientas de producción. Cada humillación diaria era una gota más en el vaso de la ira. Servicio militar obligatorio y forzoso. Los indígenas eran reclutados por la fuerza para servir en los ejércitos gubernamentales, a menudo sin paga, en condiciones deplorables y lejos de sus hogares. Esto desorganizaba sus familias, desestructuraba sus comunidades y los obligaba a luchar por un Estado que los oprimía. Era la ironía cruel, defender a quienes los subyugaban. Pérdida de autonomía y cultura.
Las nuevas leyes y la imposición de una administración centralizada socavaban las estructuras de gobierno y las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas, amenazando su identidad, su lengua y su forma de vida milenaria. No solo perdían sus tierras y su libertad, sentían que perdían su alma. En esencia, la comunidad indígena se rebeló porque el gobierno, en lugar de ser un protector, se había convertido en un nuevo yugo opresor, ignorando sus necesidades más básicas y amenazando su misma existencia. El alzamiento de Anastasio Aquino fue un grito desesperado por la justicia, un intento de recuperar la autonomía y la dignidad que les habían sido arrebatadas. Fue la explosión de un dolor ancestral. La Iglesia en la encrucijada. Defensa o silencio frente a la opresión indígena. Ah, la Iglesia en aquella época, una institución de inmenso poder y profunda influencia, cuya posición en estos conflictos es una de las aristas más complejas y a menudo dolorosas de nuestra historia. En el turbulento amanecer de la República Salvadoreña, la Iglesia Católica seguía siendo una fuerza omnipresente, arraigada en el corazón de la sociedad, desde el púlpito más humilde hasta los salones del poder. Su voz podía ser un trueno o un murmullo, y su postura frente a la opresión indígena y levantamientos como el de Anastasio Aquino es un reflejo de las tensiones y alianzas de la época. ¿Defendía la Iglesia a la comunidad indígena en aquel entonces? La respuesta, lamentablemente, es que la Iglesia institucional de la época, en su mayoría, no defendió activamente a la comunidad indígena en levantamientos como el de Anastasio Aquino. Su papel fue predominantemente de apoyo al orden establecido y al gobierno central, incluso cuando éste ejercía una represión brutal. Fue un silencio, o un aval, que resonaría por décadas. Aquí están las razones y complejidades de esta postura. Alianza con las élites dominantes. Históricamente, la Iglesia colonial, y luego la republicana, estaba profundamente entrelazada con las élites criollas y ladinas, los terratenientes, los comerciantes y los políticos que controlaban la tierra y el poder económico. Estas élites eran, en gran medida, quienes financiaban a la Iglesia, sostenían sus templos y le otorgaban privilegios. Romper con ellas habría significado socavar su propia base de poder y subsistencia, una decisión que la jerarquía no estaba dispuesta a tomar. Mantenimiento del orden social. La Iglesia, como institución, valoraba por encima de todo la estabilidad y el orden social. Las rebeliones indígenas, por más justificadas que fueran sus causas, eran vistas como un peligroso desafío a la jerarquía establecida y a la paz divina. Desde el púlpito, a menudo se predicaba la obediencia a la autoridad civil, interpretando estos levantamientos como actos pecaminosos y desordenados, contrarios a la voluntad divina. Intereses propios y conservación de privilegios. La Iglesia poseía vastas propiedades, incluyendo tierras, y ejercía una influencia considerable en la educación y la moral. Defender a los indígenas implicaba, en muchos casos, ir en contra de los intereses de aquellos que explotaban la mano de obra indígena o despojaban sus tierras, y esto podía poner en riesgo sus propios privilegios y posesiones. La riqueza terrenal a menudo pesaba más que el clamor de los desposeídos. Condena de la rebelión. Durante el levantamiento de Aquino, no es raro encontrar registros de sermones que condenaban la insurrección, exhortando a los indígenas a deponer las armas y a regresar a la obediencia. Algunos clérigos incluso pudieron haber actuado como mediadores a favor del gobierno o como informantes, buscando pacificar a la población. El acto de Anastasio Aquino de autocoronarse con la corona de San José, si bien fue una afirmación de poder indígena y sincretismo, también fue visto por la Iglesia como una profanación o un acto herético que desafiaba su autoridad religiosa. ¿Hubo excepciones? Es importante señalar que la historia es compleja. Probablemente, hubo sacerdotes individuales o religiosos de base que, movidos por su fe y su cercanía a las comunidades, sintieron compasión o incluso intentaron interceder por los indígenas. Sin embargo, estas voces disidentes rara vez representaron la postura oficial de la jerarquía eclesiástica, y su impacto fue limitado frente al peso institucional que apoyaba al poder constituido.
En suma, mientras que la Iglesia se presentaba como guardiana espiritual, en la práctica política de la época de Anastasio Aquino, su interés principal fue la preservación del orden y su propia posición de influencia, alineándose con los gobiernos liberales o conservadores que garantizaban la estabilidad y la propiedad, incluso si eso significaba avalar la explotación de las comunidades indígenas. Esta es una lección dolorosa sobre cómo las instituciones, por más sagradas que se presenten, pueden en ocasiones ser cómplices silenciosas de la injusticia. La Iglesia del Poder y el Desafío, el Pilar de San Vicente. El lugar exacto de aquella proclamación simbólica, cargada de desafío y de un profundo significado ancestral, no fue cualquier templo, sino la Iglesia del Pilar en San Vicente. Este dato es crucial y eleva la intriga del momento. Recuerda que ya habíamos mencionado que se autocoronó con la corona de San José, una figura popular entre los indígenas. Ahora, imaginemos la escena. En San Vicente, Anastasio Aquino no solo izó una bandera de rebeldía, sino que, en un acto cargado de simbolismo y desafío, se adentró en la iglesia de El Pilar. No era una iglesia cualquiera. En sus muros se habían refugiado los ladinos, la élite local, aferrados a los bienes que pudieron salvar. Y fue allí, en el corazón mismo del poder y la riqueza de sus opresores, donde Anastasio se autocoronó rey de los nonualcos, con la corona de San José, una figura venerada por su pueblo. Este acto no fue solo una osadía, fue la proclamación de una soberanía ancestral, un desafío directo a la autoridad establecida, que resonó en cada pilar de aquel templo. Imagina la escena, el clamor de la multitud nonualca irrumpiendo en ese sagrado recinto, convirtiéndolo en el epicentro de una nueva era de justicia y de un inaudito traslado de poder. El rey de los nonualcos. Las razones de una proclamación audaz. La proclamación de Anastasio Aquino como rey de los nonualcos no fue un capricho megalómano, sino un acto de profunda astucia política y una declaración de guerra ideológica al naciente Estado. No buscaba un trono de oro, sino cimentar una nueva forma de poder surgida de la tierra misma. ¿Por qué Anastasio Aquino se autoproclamó rey? Un desafío frontal a la autoridad impuesta. Al autonombrarse rey, Anastasio Aquino estaba enviando un mensaje inconfundible y devastador al gobierno de la República. Era la negación absoluta de la autoridad criolla y ladina que, apenas independizada de España, ya ejercía una nueva forma de opresión. Era decir, no reconocemos vuestras leyes, vuestras autoridades ni vuestro sistema. Nosotros somos los verdaderos soberanos de esta tierra. Afirmación de la soberanía indígena ancestral. Más que un título europeo, rey de los nonualcos, era una reivindicación de la autonomía y el autogobierno ancestral del pueblo. Era un retorno simbólico a una forma de liderazgo propia, donde el poder emanaba de la comunidad y de sus tradiciones. Para los nonualcos, Aquino no era un rey a la manera de España, sino el líder máximo, el cacique o tlatoani, que restauraba un orden justo y propio, un puente entre el pasado glorioso y un futuro de dignidad. Un acto de legitimación y unificación para su pueblo. En medio de una rebelión, la figura del líder es crucial para cohesionar las fuerzas. Al tomar este título y, más aún, al hacerlo con la corona de San José, una imagen religiosa popular en la región, como ya vimos, incluso en un templo tan significativo, Aquino infundió una poderosa legitimidad a su liderazgo entre sus seguidores. Esta simbología, arraigada en sus creencias y sincretismo cultural, transformó la rebelión en una causa casi divina, uniendo a miles bajo un estandarte reconocible y respetado. La corona no era de oro, sino de la fe inquebrantable y la esperanza de su gente. La creación de un nuevo orden basado en la justicia indígena. La proclamación de rey iba de la mano con la instauración de las leyes de los nonualcos. Esto no era solo un levantamiento. Era la génesis de un nuevo estado indígena, un contragobierno que prometía justicia social, respeto a la tierra, a las viudas y el fin de los abusos. El título de rey era la máxima autoridad de este nuevo orden,
Un modelo de sociedad que desafiaba por completo el sistema impuesto. Impacto psicológico y desmoralización del enemigo. La audacia de tal acto en un templo principal, donde se refugiaban los opresores, debe haber sido psicológicamente devastadora para la élite de San Vicente. Para ellos, era una afrenta incomprensible y un sacrilegio inaceptable, mientras que para los indígenas, era un acto de empoderamiento sin precedentes, un testimonio visible de su renacida fuerza. En esencia, Anastasio Aquino se proclamó rey de los nonualcos, no para construir un palacio, sino para edificar una soberanía popular e indígena, para erigir un gobierno que realmente defendiera a su gente, y para enviar un mensaje estruendoso. El poder ancestral había resucitado en la figura de un humilde trabajador de añil. Fue un acto de profundo significado político, cultural y espiritual, una chispa que, aunque apagada por la fuerza, iluminaría la memoria histórica de un pueblo. La caída y el símbolo. Un final cruento. Un legado inmortal. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. La alianza entre Mariano Prado, el liberal modernizador, y Joaquín de San Martín, el conservador pragmático, a pesar de sus profundas diferencias, demostró una verdad brutal. Cuando el poder de la élite era amenazado por el clamor del pueblo, las facciones se unían en una represión implacable. Las tropas gubernamentales, con mejor armamento y disciplina, no tardaron en revertir la ventaja de los rebeldes indígenas, que luchaban con el corazón, pero sin los recursos del Estado. La captura de Anastasio Aquino fue un golpe devastador. Se cuenta que fue traicionado por los suyos, entregado a las autoridades exhausto y acorralado. Su juicio fue una farsa predecible, un mero formalismo para legitimar su sentencia. Su vida fue apagada en la horca, pero su sacrificio se grabó a fuego no como una derrota, sino como una semilla ancestral de dignidad. Su muerte fue un espectáculo de terror diseñado para el escarmiento. Su cabeza fue cercenada y expuesta en una jaula de hierro en la plaza principal de San Vicente, como un macabro trofeo del poder gubernamental. Para amplificar el mensaje, una de sus manos fue enviada a Santiago Nonualco, su pueblo natal, y exhibida allí, como un mensaje inequívoco de aniquilación y advertencia para su gente. No hubo un entierro formal. Sus restos fueron dispersados y profanados, una táctica común de la época para desaparecer y desmembrar simbólicamente al líder de la insurrección. Esto convirtió su muerte no solo en un final, sino en un símbolo perenne de la brutalidad de la represión y, paradójicamente, de su sacrificio indomable. Su tumba, por tanto, es la propia historia y la memoria imborrable de su pueblo. Pero en la mente del pueblo indígena ocurrió lo contrario a lo que esperaban sus verdugos. La ejecución de Aquino lo transformó de líder a mártir, de hombre a símbolo. Su sacrificio se grabó en la memoria colectiva, inspirando futuras resistencias y convirtiéndose en un faro de dignidad que trascendería el tiempo. La corona con la que se autocoronó, si bien perdida, vive en la leyenda, representando la soberanía que él intentó restaurar para su pueblo, un sueño de libertad que jamás pereció. Dr. Matilde Elena López Lazo, la voz intelectual que reivindicó la historia. Matilde Elena López Lazo fue mucho más que una intelectual salvadoreña. Fue una gigante de las letras, una pionera en el pensamiento crítico y una incansable defensora de la memoria histórica de su país. Nacida en San Salvador, su vida se extendió por casi un siglo, 1919 a 2010, un período de profundos cambios y convulsiones en El Salvador, a los cuales ella siempre respondió con su aguda inteligencia y su compromiso inquebrantable. ¿Quién fue esta mujer extraordinaria que se atrevió a desafiar el silencio? Académica y maestra de generaciones. Fue una de las figuras más respetadas en la academia salvadoreña. Se desempeñó como catedrática universitaria durante décadas, principalmente en la Universidad de El Salvador, o eso es, donde formó a innumerables generaciones de estudiantes en literatura, filosofía y humanidades. Su erudición y su pasión por el conocimiento eran legendarias, abriendo mentes y sembrando semillas de conciencia. Escritora versátil y profunda.
Su obra abarcó diversos géneros. Fue una destacada poeta, una aguda ensayista, especialmente en temas de crítica literaria y social, y una investigadora meticulosa de la historia y la cultura salvadoreña y latinoamericana. Su pluma no solo era elegante, sino también valiente, siempre buscando la verdad y la justicia, desenterrando voces silenciadas. Compromiso social y cultural. Matilde Elena López no vivía en una torre de marfil. Su intelecto estaba al servicio de su pueblo. Fue una voz crítica contra la opresión y la injusticia, y una ferviente promotora de la cultura y la identidad nacional, particularmente de aquellas raíces indígenas y populares que la historia oficial a menudo había intentado borrar. Su trabajo se volcó en la revalorización de lo salvadoreño y de sus héroes populares, dándoles el lugar que merecían. Fue esta profunda conexión con su tierra y su gente la que la llevó a emprender una de sus obras más significativas, la de rescatar del olvido la épica figura de Anastasio Aquino, un acto de justicia histórica a través de la poesía. La balada de Anastasio Aquino, el verso que desenterró a un rey olvidado. La balada de Anastasio Aquino es, sin duda, una de las creaciones más emblemáticas y poderosas de Matilde Elena López Lazo. No es simplemente un poema, es un canto épico, un lamento, y a la vez una glorificación de la gesta del caudillo nonualco, un grito poético que rompió el silencio oficial. ¿Qué es y por qué es tan importante para la memoria de El Salvador? Un rescate histórico y poético. En una época donde la historia oficial salvadoreña había, por décadas, minimizado o demonizado la figura de Anastasio Aquino, presentándolo a menudo como un simple bandido o un anarquista, la doctora López Lazo asumió la titánica tarea de reivindicar su memoria. A través de la investigación rigurosa y de su sensibilidad poética, ella lo despojó de las calumnias y lo presentó como lo que fue: un líder valiente y un mártir de la justicia social, un faro de dignidad para un pueblo oprimido. La forma de la balada, un canto al pueblo. El hecho de que sea una balada es significativo. La balada es una forma poética narrativa, a menudo con un tono melancólico, que cuenta historias, mitos y leyendas, y que tradicionalmente era cantada o recitada en plazas y mercados. Al elegir esta forma, Matilde Elena López Lazo buscó hacer la historia de Aquino accesible al pueblo, para que resonara en la memoria colectiva de manera similar a como las leyendas ancestrales se transmiten oralmente. Era una forma de devolver al héroe a su gente, a través del arte, tejiéndolo en el alma popular. Símbolo de resistencia indígena y social. La balada de Anastasio Aquino transformó al líder nonualco en un poderoso símbolo de la resistencia indígena, de la lucha por la dignidad y la justicia social en El Salvador, y más allá. Su obra inspiró a nuevas generaciones de historiadores, artistas y activistas a mirar con otros ojos el pasado y a reconocer la fuerza y el legado de los pueblos originarios, convirtiéndose en un estandarte para futuras luchas. Legado de la verdad. Con esta balada, Matilde Elena López Lazo no solo escribió poesía, escribió justicia. Contribuyó decisivamente a reescribir una parte fundamental de la historia salvadoreña, ofreciendo una perspectiva humanizada y digna del clamor de los oprimidos. Su voz, sabia y profunda, fue la que, con maestría y convicción, elevó la historia de Anastasio Aquino de una revuelta local a la categoría de épica nacional, asegurando que el eco de aquel relámpago de los nonualcos resonara por siempre en el alma de El Salvador. La rebelión de Aquino, un trueno en la memoria histórica. Imagina una chispa saltando en la pradera seca, un grito ancestral que recorre los valles y montañas de El Salvador, encendiendo el fuego de la desesperación y la dignidad. Así fue la rebelión de Anastasio Aquino, una gesta épica y fulminante, un torbellino de cólera y esperanza que sacudió los cimientos de una república recién nacida, mostrando la fuerza indomable de un pueblo que se negaba a ser silenciado.
¿Cómo era esta rebelión que resonó como un trueno en el corazón de Centroamérica? Un rugido desde la explotación. No fue un alzamiento espontáneo, sino el eco de siglos de opresión, magnificado por la rapacidad del nuevo gobierno. La gota que colmó el vaso fue el infame impuesto de camino, una afrenta insoportable que grababa hasta el aire que respiraban. La rebelión de Aquino fue el rugido de un pueblo cansado de ver cómo el añil, su oro azul, se teñía con su propia miseria en los agotadores obrajes. Un levantamiento de raíz indígena, liderada por Anastasio Aquino, un auténtico hijo de la tierra de los nonoalcos. Esta fue una insurrección puramente indígena. Miles de hombres y mujeres de origen pipil lenca, armados con el coraje de los desesperados, machetes afilados por el trabajo y lanzas rústicas, se unieron bajo su estandarte. Eran descalzos, sí, pero su voluntad era de acero. Su fuerza residía en la unidad de su comunidad y en su conexión inquebrantable con la tierra. Velocidad relámpago y audacia desconocida. La rebelión se propagó con una velocidad asombrosa, como un incendio indomable. Las columnas de rebeldes, dirigidas por un Aquino de audacia táctica innata, quien sin instrucción militar formal, desarticulaba guarniciones veteranas, tomaron control de importantes poblaciones, avanzando hasta la estratégica San Vicente. La sorpresa y la ferocidad de su ataque desmoralizaron a las tropas gubernamentales, que no esperaban tal coordinación y valentía de los indios. No un caos, sino un nuevo orden. A diferencia de un simple motín, la rebelión de Aquino tenía un propósito y una visión. En la misma iglesia de El Pilar en San Vicente, donde se habían refugiado los opresores, Anastasio no solo se autocoronó rey de los nonoalcos, un acto de profunda reafirmación de soberanía ancestral, sino que proclamó sus leyes de los nonoalcos. Estas 19 leyes no eran un mero capricho, sino un código de justicia social radical para su tiempo. Prohibiciones contra el robo, la embriaguez, la explotación de viudas y huérfanos, y el respeto por la tierra. Imagina el impacto de estas leyes, emanadas de la cosmovisión indígena, desafiando de raíz el sistema de las élites. El aura mítica del líder, lo que hacía esta rebelión aún más formidable era la figura de Aquino. Sus seguidores, con una fe inquebrantable, le atribuían un aura de invulnerabilidad, creyendo que ni balas ni machetes podían dañarlo. Esta convicción no solo elevaba su moral, sino que aterraba a sus enemigos, quienes se enfrentaban no solo a un ejército, sino a una fuerza que parecía protegida por los mismos espíritus de la tierra. Aunque fue brutalmente sofocada y su líder ejecutado, la rebelión de Anastasio Aquino fue un testimonio poderoso de la fuerza indomable de los pueblos indígenas. No fue un fracaso, sino una cicatriz imborrable en el alma de la nación. Un precedente de que, incluso en la derrota, la dignidad y el clamor por la justicia nunca se extinguen. La llama de los nonoalcos se mantuvo latente, esperando el momento de resurgir en futuras luchas. El pulso de la rebelión, 30 arriba, 30 abajo y adentro santiagueños. Ah, una frase que resuena con la fuerza de un trueno en la historia. Un grito de guerra y de justicia emanado de la voz misma de Anastasio Aquino. La expresión 30 hacia. 30 arriba, 30 abajo y adentro santiagueños. Es una de las citas más emblemáticas, crudas y reveladoras que se le atribuyen a Anastasio Aquino durante la cima de su rebelión, particularmente en el momento álgido de la toma de la ciudad de San Vicente. Para entender su poder, debemos imaginarnos la escena. Las tropas indígenas de Aquino, armadas con el coraje de la desesperación y lideradas por su carismático caudillo, han irrumpido en una de las ciudades más importantes del poder ladino. La tensión es palpable. La ira de siglos contenida está a punto de desbordarse en un caos incontrolable. Aquí es donde interviene la orden de Aquino, una orden que es tanto una ley como un grito de batalla. 30 arriba, 30 abajo. Esta parte de la frase es una referencia directa a la disciplina férrea y a la justicia implacable que Anastasio Aquino pretendía instaurar y que, según se dice,
aplicaba con rigor en su efímero gobierno en San Vicente. No era una mera amenaza, era la promesa de 30 azotes. Arriba, al inicio de la jornada. Abajo, al final, si se había quebrantado alguna norma, para aquellos que desobedecieran sus órdenes, robaran, asesinaran o violaran las leyes de los nonoalcos que él mismo había proclamado. Era su manera de establecer un orden dentro del desorden de la rebelión, de asegurar que la lucha por la justicia no se degenerara en pillaje descontrolado, y de imponer su autoridad con una mano dura que garantizara el cumplimiento de sus preceptos. Para los rebeldes era una advertencia severa, pero para los opresores, un presagio de la justicia popular que se les venía encima. Y adentro santiagueños. Esta es la orden de avance, el grito de batalla final. Es el llamado directo a sus hombres más leales, aquellos de su natal Santiago Nonoalco, para que tomen la ciudad, para que entren y consoliden la victoria. Refleja no solo su liderazgo militar, sino también la fuerte cohesión tribal y el sentido de pertenencia a su pueblo de origen, los santiagueños, quienes eran la punta de lanza de su fuerza, la vanguardia de su voluntad. Su significado épico. Esta frase, pronunciada en el fragor del combate y la euforia de la victoria, encapsula la esencia de la rebelión de Aquino. Determinación inquebrantable. Muestra la férrea voluntad de Aquino de tomar el control y establecer su propio sistema. Justicia sumaria para su pueblo. Evidencia el tipo de justicia rápida y directa que buscaban los oprimidos, sin los largos y corruptos procesos del sistema colonial o republicano. Liderazgo absoluto. Subraya su autoridad indiscutible sobre sus fuerzas, que obedecían con la convicción del creyente o el temor al castigo. El clímax de la toma de San Vicente. Es una instantánea sonora de uno de los momentos cumbre de la rebelión, cuando Anastasio Aquino y sus nonoalcos no solo desafiaban, sino que por un breve tiempo tomaban el poder en el corazón mismo del dominio criollo. Así, 30 arriba, 30 abajo y adentro santiagueños, es mucho más que una frase. Es el pulso de una rebelión, el eco de una justicia reclamada con la espada y el látigo, y el grito de un pueblo que se negó a ser pisoteado. La llama eterna, el legado invencible de los pueblos indígenas, del Salvador. Así concluye la historia de Anastasio Aquino. Pero no el eco de su coraje. Aunque su rebelión fue ahogada en sangre y su figura profanada, el espíritu que encarnó jamás pudo ser extirpado. Su levantamiento no fue un fracaso, sino una semilla ancestral que se sembró en la memoria colectiva. Un grito de advertencia que el poder, por más omnipotente que se crea, no puede silenciar el anhelo de justicia de un pueblo. Más allá de los manuales que por décadas lo relegaron al olvido o a la caricatura, la historia de Aquino es un faro que ilumina la extraordinaria resiliencia de las comunidades indígenas salvadoreñas. Pese a la matanza de 1932, otra oscura página de represión brutal que, casi un siglo después de Aquino, diezmaría a los pueblos originarios y silenciaría su lengua, el náhuatl, la sangre y la cultura pipil nonoalca nunca se extinguieron del todo. Sabían que, incluso hoy, los descendientes de aquellos pueblos nonoalcos conservan en sus relatos orales los ecos de sus leyes, transmitiendo de generación en generación la sabiduría de sus líderes. Es una herencia que se resiste a morir, un testamento a la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Se cuenta que, en las profundidades de sus memorias colectivas, aún resuenan los tepusques, no solo como herramientas de bronce, sino como símbolos de un antiguo poder y una justicia inherentemente ligada a la tierra, muy anterior a cualquier ley venida de ultramar. Y si uno escucha con atención el viento que sopla desde los volcanes, sentirá la conexión espiritual de los pipiles con estas imponentes montañas, guardianas de su historia y sus secretos. El Salvador, nuestro pulgarcito de América, es pequeño en extensión, sí, pero es inmenso en historia, en resiliencia y en los misterios que aún guarda.
La gesta de Anastasio Aquino es solo una de las incontables gemas ocultas que esperan ser descubiertas en nuestro rico pasado, demostrando que la fuerza de los pueblos indígenas es una corriente subterránea que alimenta el alma de nuestra nación. Que la historia de Anastasio Aquino no sea un punto final, sino una invitación a seguir explorando, a cuestionar y a descubrir las fascinantes capas de nuestra identidad. Si este relato ha tocado su corazón y encendido su curiosidad, les instamos a unirse a nuestra comunidad de exploradores históricos. Con la elegancia que nos caracteriza y la humildad de quienes saben que siempre hay más por aprender. No duden en darle me gusta a este video, compartirlo para que más almas descubran estas verdades y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Juntos, sigamos aprendiendo y desvelando cada vez más de nuestro extraordinario pulgarcito de América. Hasta la próxima travesía por el tiempo.